Los saludo con aprecio. Es para mí un gusto poder presentarles mi posición, mi opinión sobre el contexto y el panorama electoral 2022 para México. ¿Qué está en juego? En Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas únicamente se elegirá al gobernador. En el estado de Durango también se celebrarán elecciones para renovar las presidencias municipales. Además, en Quintana Roo también elegirá su congreso local. En una encuesta realizada 100 días antes de la elección, el partido Morena gobernaría 4 de los estados que están en disputa y la coalición PAN-PRI-PRD se quedaría con 2, Aguascalientes y Durango. Un aspecto muy interesante e importante de resaltar es que las coaliciones ganadoras son la fórmula para obtener el triunfo. Hoy por hoy, en ningún estado de la República, un partido político jugando solo e individual podría ganar una gubernatura según los números de las encuestas. El hecho de ir coaligados, ir haciendo grupo con otras fuerzas políticas, parece ser la fórmula para poder alcanzar resultados electorales positivos. Hablando de la teoría de la participación electoral, hay una gran cantidad y variedad de tipos del voto. El voto abstencionista, el intercambio, el voto partidista, el voto de sanción o castigo, el voto autónomo, el voto prospectivo, el voto utilitario, el voto de seguridad, el voto por miedo, el voto racional, el voto individual, el voto conformista, el voto faccional. Pero me queda clara una realidad. Hay 3 posibilidades de intención del voto: la continuidad, el cambio gradual y el cambio con ruptura. En los 6 estados que tendrán procesos de elección de gobernador, la fuerza imperante y la intención mayoritaria tiene que ver con el cambio gradual. Antes de la elección de gobernadores, tendremos en México la veda electoral y la consulta sobre la revocación de mandato del presidente López Obrador. Este proceso, sin duda, afecta más a los partidos de oposición que al partido en el poder. La veda limita a los gobiernos locales a hacer promoción de sus actividades, de sus logros, de sus programas y servicios, pero no ha sido así con el gobierno federal, que ha violado o juega al filo de la navaja, promoviendo la misma consulta, promoviendo la figura del presidente, haciendo campaña electoral y transgrediendo el orden preestablecido. ¿Cómo visualizo a los partidos políticos nacionales en México? Veo a los partidos históricos, a los más antiguos, francamente en un proceso de descomposición, en un proceso enfermo, en lo cual aún siguen aliviando sus heridas obtenidas a lo largo de muchos años. Así veo al PRI, al PAN y al PRD. A Morena, que no es precisamente un partido político en su conformación, sí lo es de derecho, pero en los hechos es un partido construido desde los restos, desde los desechos, desde las obras de los militantes de otras fuerzas políticas que no se ponen de acuerdo, que son realmente difíciles de tratar y de sentarse entre ellos a dialogar y a tomar consensos. Las demás fuerzas políticas partidistas son realmente marginales, incluido el Partido del Trabajo, que llevó a Andrés Manuel López Obrador en la boleta, también postulado, y no realmente gobierna ni es parte de la toma de las decisiones del presidente. Encuentro en el Movimiento Ciudadano una figura que juega un rol de fiel de la balanza, que podría convertirse en la tercera fuerza, en la tercera vía, en una alternativa a explorar, porque habrá quienes no quieran la continuidad de López Obrador, pero tampoco deseen regresar a lo de antes, a los partidos históricos, a los partidos de siempre. La oposición en México tiene un reto mayúsculo. Al final, en esta etapa histórica, que la oposición trascienda requiere y exige técnica, requiere profesionalismo, habilidad, sensibilidad social, operación política eficaz. Solamente actuando con responsabilidad, construyendo conciencia colectiva, los opositores al régimen podrán ganar visibilidad, escalar en imagen, construir reputación, sumar adeptos y lograr votos.
Hemos visto en 3 años de gobierno cómo la oposición debería de ir más allá del sarcasmo, de la recriminación, de lo mordaz, de lo oportunista y de lo carroñero. La sociedad mexicana reconocerá a los opositores críticos, agudos, bien documentados, que expliquen, que expongan, que señalen, que aclaren, que muestren una opción de futuro, que vean el horizonte y puedan lograr con liderazgo que haya adeptos que los sigan, que busquen el beneficio colectivo y que trasciendan al gobierno o a la opción de un solo hombre. En su cancha y con sus reglas, la oposición será difícil que logre ganarle a Andrés Manuel López Obrador. AMLO ha resistido a la caricatura, a la burla, a los memes, pero a los datos duros no. A la masa se le influye por impacto o por repetición. Al final, hay que sortear a la ciega jauría. Ha logrado más el movimiento de los hashtags, de las redes sociales, del impulso a las verdades que se señalan y se le piden al presidente que dé respuestas que nunca llegan, como lo han hecho Loret y Broso, que el movimiento que empuja, que confronta, que choca, que es frena, que ha opuesto una resistencia, pero sin avanzar y sin lograr efectos en el término de las encuestas y en los términos de la aceptación del gobernante. Escuche y deme su opinión. Decir. Arriba. No hay corrupción. No. Aunque les dé coraje a los conservas. Que ya no hubiera. ¿Ya se acabó? Oh. ¿Pero cómo, presidente? Sí, pues porque el presidente no es corrupto. No. Y no tolera la corrupción. Pero ¿y abajo? Los funcionarios. Ni la familia. Juzgue usted. Digo, hay poco que decir ya al respecto. ¿Cómo está la ciudadanía mexicana? Bien, pues hay muchos que se encuentran escépticos, desilusionados, inquietos, que buscan alternativas y opciones de mejora, de calidad, de poder enfrentar el futuro con mejores condiciones, con aspiraciones, sí, con aspiraciones. Otros están francamente ciegos, van por un solo carril, no ponen obstrucción ni oposición alguna a una construcción emotiva, nada racional. No se quieren enterar, no se quieren dar cuenta de que hay fallas, de que hay promesas que no se lograron, de que hay abusos, de que hay lujos, de que hay privilegios, de que hay corrupción, mucha corrupción en este gobierno. Otros más están dirigidos por la necesidad y creen que están haciendo lo que deben para proteger y cuidar su ingreso minúsculo, que es las becas, los apoyos asistenciales. Hay un momento que verdaderamente preocupa. En México pasamos del hartazgo al conformismo. Sí, había razones para estar enojados después de un gobierno que logró tener hegemonía por más de 7 décadas. De ahí hicimos la primera transición democrática, nos fuimos a un viraje hacia la derecha, 2 sexenios. De ahí regresó el Partido Revolucionario Institucional a gobernar. Ahí parecía que estábamos en lo mismo, entrampados en algo que ya habíamos vivido, y entonces apareció una alternativa que parecía que podía tener la posibilidad de convertirse en un buen gobierno. El menos malo nunca fue el mejor. Se votó contra los de antes, no por el de ahora. La verdad es que la gente no votó porque creyera que había un gran proyecto de nación. Votó porque estaba castigando los excesos, los abusos, la corrupción, que no se fue, que se quedó con nosotros a pesar de todo, que ni desapareció, solo se fermentó, solo se agravó y además se coaligó con otros fenómenos tremendos como el crimen organizado que se solapa y se abraza en este país. Abrazos, no balazos, es la peor política pública en la historia del México contemporáneo. Cuando el presidente de México dice que no somos iguales, no, son peores. Son peores porque este gobierno logró un recorte al dinero al campo, al sector salud, a las medicinas, a las guarderías, y encareció el gas natural.
Hubo un recorte a la pesca, un recorte a la ciencia, a la cultura, al cine. Hubo un recorte hasta desaparecer al Fonden, los fideicomisos, aumentó la gasolina, aumentó la luz, aumentó todo la carestía de los productos de la canasta básica que comemos los mexicanos. Y hay más corrupción y hay más partidas secretas y no se corrigieron los errores del pasado y ahora se acumulan los errores de este gobierno, del actual. Nada que ver con los 36 años del neoliberalismo. Este gobierno tiene errores propios y están cavando su tumba en la comisión de atrocidades, en la no acción, en la negligencia de los funcionarios y los gobernantes, que francamente de muy pocos podríamos decir algo bueno o sentirnos orgullosos, porque tienen una baja talla, una baja calidad moral, una baja autoridad y un mal desempeño en sus funciones. En este gobierno quedan demasiados que se hacen de la vista gorda, que callan, que son apáticos, que no quieren molestar al poder, que no desean hacerse visibles porque le temen al presidente, porque temen ser perseguidos o que se sumen entre los adversarios presidenciales. También hay demasiados sumisos, incapaces de darse cuenta de la realidad de lo que pasa, crédulos, ultra confiados en López Obrador, que se comen los discursos y saborean las mañaneras del presidente sin dudar, cuestionar, analizar ni revisar. ¿Para qué? A este país le hacen falta muchos más mexicanos que revisen y auditen los actos de gobierno, de este y de cualquier otro gobierno. No se trata de combatir a AMLO por sistema ni de atacarlo sin razón. Se trata de que quien esté en el poder hay que criticarlo, hay que exigirle, hay que presionarlo para que realicen su mejor esfuerzo, para que no caigan en tentaciones insanas, para que no se asuman por encima de la ley o crean que son superiores a la ciudadanía. Estamos presenciando el ocaso de la etapa de madurez del ciclo de AMLO. El declive ha iniciado ya, provocado por el desgaste evolutivo que produce su toma de decisiones, el gobernar, el incumplir promesas, el no poder beneficiar a todos sus adeptos. Tras haberse consumido el 55% de su periodo de gobierno, sus actos, sus hechos, la realidad, comienzan a desgastarlo aceleradamente. La emoción, la euforia va decreciendo. Las dudas crecen y la aspiración de buscar otra opción mejor surcan la mente de los electores y de los mexicanos cada vez con mayor intensidad. Paradigmas y conclusiones. En nuestro país, donde antes la inseguridad y la pobreza, aunados a otros temas como la corrupción, generaron la desaprobación al gobierno, el descrédito de los gobernantes, la apatía y el hartazgo social necesario como para confrontar a las autoridades y mermar los niveles de gobernabilidad a niveles preocupantes. Hoy, México sigue siendo un país donde todos esos elementos permanecen y ninguno de ellos puede decirse que ha logrado corregirse. Por el contrario, la descomposición y los daños han aumentado durante este sexenio. El bono de confianza, la popularidad y el compás de espera que la sociedad mexicana le concedió a AMLO para que trabajara bien, para que pusiera en acción sus ideas, para que ejerciera el poder sin cortapisas, ha sido desperdiciado, ha sido desaprovechado. Veamos puntos concretos. Se ha ampliado la brecha entre los partidos políticos y la ciudadanía. Hay distancia, no hay cercanía. Los ciudadanos saben lo que no querían, pero hoy aún no se enteran de lo que no quieren y aún no quieren ver lo que está pasando con AMLO. Los suyos son iguales o peores que los anteriores. Los ganadores de las elecciones de aquí y en el 23 y en el 24 llegarán desinflados, sin margen, sin el bono democrático que tuvo AMLO. AMLO ya no está en la boleta, pero es un factor de fortaleza a vencer en los estados. AMLO jugará de aquí al 2024 al filo de la navaja, con desprecio a la ley, a la prensa, a la oposición y a las instituciones. La juventud gana terreno y reclama posiciones de poder. Juventud es mejor que experiencia.
es mejor valorado que madurez. Ahí viene la opción de Luis Donaldo Colosio, un joven dinámico fresco que se presenta como una opción. El declive de AMLO no se agilizará en automático, requiere operación política. AMLO solo hay uno y no hay que imitarlo. No hay que intentar ser como él, no hay que seguir sus pasos, hay que romper, hay que ir por caminos diferentes, porque seguirlo no le afecta. Se debe de impulsar al poder social como el contrapeso al poder presidencial. La batalla electoral se gana o se pierde todos los días. El 24 está hoy. Tenemos que intentar mejorar, cambiar, transformar, influir, influenciar hoy y ganar hoy para poder ganar el 24. La conciencia colectiva debe de imponerse al gobierno de un solo hombre. La sociedad está harta de los ataques frontales, de las peleas, de las críticas irracionales y de las acusaciones sin fundamento. La corrupción, las fallas, los errores, la opacidad, la mala administración existen. Hay que organizar la información y difundirla con sentido estratégico. Malos gobernantes de Morena hay y muchos, o casi todos. Ellos son vulnerables. La elección la va a ensuciar Morena. Hay que saber defender el voto. Hay que buscar la legalidad democrática. No hay que otorgar ventajas ni dar el flanco al adversario. La normalización de la normalidad no ayuda. Deben abrirse los ojos y la mente y las conciencias de los ciudadanos. Por último, las victorias son multifactoriales. Sin embargo, las derrotas dependen de fallar en un solo factor. Te recomiendo te suscribas al canal Carlos Anguiano Z en YouTube, que sigas mis cuentas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok y que mantengamos comunicación, intercambio, interlocución. Soy Carlos Anguiano y a mi juicio ganar 2022 no define 2024, pero no deberíamos de perder la opción de avanzar en el recuento democrático y en la conversión de la conciencia ciudadana para que se den cuenta de que necesitamos un mejor gobierno, que podríamos aspirar a más, que tenemos opciones de avanzar si pensamos en construir un México de todos, un México sin división, un México para beneficio de la gente, un México con calidad, un México organizado, planeado, que piense en el futuro, que apueste a ser parte del concierto internacional, un México que se respete y que respeten los demás. Un México como el que no tenemos, un México sin corrupción, un México con rendición de cuentas y un México con transparencia donde el poder se revise. A eso te invito, a eso te llamo, te convoco a dar tu mejor esfuerzo para tener un mejor país, para vivir en un mejor lugar.